Y este pasaje que quiero compartir con ustedes esta noche está allí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7. Tiene que ver con un relato en la vida de Eliseo, el profeta. 6, 1 al 7 de Segunda de Reyes dice lo siguiente: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y en este pasaje que nos está hablando del poder de Dios, porque imagínate si hay lógica, si hay sentido común, para que un hierro, el hierro de un hacha que cayó en lo profundo del río Jordán, un río que en esa época era bastante caudaloso, no era un río que llegaba a los tobillos, sino por el contrario era un río cuya afluente, cuyo caudal era bastante profundo. Imagínate que de repente se cae, como acabamos de leer, ese hierro a lo profundo del lecho, y de repente el profeta Eliseo, simplemente con la acción de echar un palo de madera al agua, el hierro que estaba en lo profundo del lecho del Jordán vuelve a la superficie y comienza a flotar. Decime si eso no es un milagro, decime si eso no es una demostración del poder de Dios. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Lo primero que vemos aquí es que los profetas le dicen a Eliseo, y cuando hablamos de Eliseo, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Eliseo representa para nosotros a Jesús, representa para nosotros a la presencia de Dios, a Dios obrando en nuestras vidas. Y de repente hay una necesidad. Hay un lugar estrecho, no cabían todos, me imagino estaban allí apretados, y de repente los hijos de los profetas le dicen a Eliseo: Eliseo, mira, el lugar en que estamos ya es incómodo, es estrecho, hay una necesidad y necesitamos que esta necesidad sea suplida, que esta realidad incómoda sea cambiada y sea transformada. Por eso, Eliseo, te proponemos que vayamos a la orilla del Jordán, cortemos madera y construyamos un lugar más grande. Y allí va el primer punto, porque hablamos de una necesidad. Y siempre cuando hay una necesidad, tenemos dos opciones: conformarnos, resignarnos, quedarnos con los brazos cruzados sin hacer absolutamente nada y simplemente acomodarnos a esa situación, como mencioné antes, incómoda, una situación estrecha, una situación que los ponía en aprietos, que no era para nada agradable. ¿Y cuánta gente, digo yo, se acostumbra a esas situaciones y se queda sin reaccionar y sin hacer absolutamente ¿qué? Nada? Pero de repente los hijos de los profetas reaccionan y reaccionan bien. Dicen: no nos vamos a resignar, no nos vamos a conformar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir un lugar nuevo. Y qué bueno reaccionar frente a la necesidad. Qué bueno reaccionar frente a esas realidades que nos están rodeando y que, al igual que les sucedía a ellos, nos tienen allí en estrecho, en aprietos, y nos generan incomodidad. Porque ¿a quién le gusta? Yo me imagino que no estarían diciendo: ¡ay, qué lindo todos apretaditos acá! No, estaban mal, estaban incómodos, y por lo tanto, en vez de conformarse, en vez de resignarse, buscaron una respuesta, buscaron una salida, se pusieron de pie y dijeron: vamos a cambiar la realidad y vamos a hacer lo que hay que hacer y vamos a construir lo que haya que construir para que esta realidad cambie de una vez por todas. Esa es la actitud, esa es la reacción. ¿Y quiénes fueron los que iban a construir?
Los hijos de los profetas. ¿Y quiénes somos los que vamos a construir si es que hay necesidad, si es que hay incomodidad, si es que hay realidades que nos tienen allí en aprietos, en una situación estrecha, en una incomodidad? ¿Quiénes somos los que vamos a levantarnos y vamos a construir? Somos cada uno de nosotros, porque no nos vamos a resignar, no nos vamos a conformar, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, nos vamos a levantar y vamos a construir cada uno en su casa, en su familia, en su vida espiritual, en su economía, una nueva realidad para la gloria de Dios. Vas a construir una nueva realidad para la gloria de Dios. Repito, vas a construir una nueva realidad para la gloria de Dios. Y cuando hablamos de construir, como en este ejemplo, en este caso, estamos hablando de soluciones, de respuestas, de ampliar, ¿no? Ahora, por supuesto, toda construcción conlleva, como vemos en este relato, porque tuvieron que cortar árboles, tuvieron que derribarlos, tuvieron que transportarlos, tuvieron que, me imagino, cortar la madera para construir ese lugar más amplio en que todos pudiesen caber y estar lo más cómodos posibles. Y eso significa esfuerzo, esfuerzo. Cada vez que querramos construir una nueva realidad para nuestras vidas, nuestra casa, nuestro presente o nuestro futuro, va a implicar un esfuerzo. Nadie que se queda de brazos cruzados puede construir algo. Nadie que se conforma o prefiere la comodidad en vez del esfuerzo puede construir algo. Esas son las personas que van a convivir lamentablemente toda su vida con la frustración, con la incomodidad y con el fracaso. Pero obviamente de la mano del esfuerzo, ¿no? Hay riesgos, como le sucedió a este muchacho, que él estaba construyendo, él estaba haciendo, él estaba en pos de algo, cambiando la realidad juntamente con todos los demás, pero en medio de esa tarea, de esa empresa, el hacha con la cual estaba cortando la madera suficiente para construir, se le cayó al agua. Y decime si eso no es un riesgo, decime si esas no son cosas que pueden pasar, pues siempre que nos esforzamos y siempre que estamos construyendo algo, implica que puede haber riesgos. Implica que puede haber riesgos en lo que estamos haciendo. Pero ¿sabes algo? El que quiere evitar los riesgos, el que dice yo no me quiero arriesgar, el que dice yo quiero evitar esas situaciones, es aquel que en definitiva nunca crece y nunca avanza. Como dice algún dicho, no lo busquen en la Biblia que no está. El que no arriesga, ¿no? Aplicarlo a todos los aspectos de la vida. Siempre hay un riesgo cuando uno se pone a construir. Siempre hay un riesgo cuando uno se esfuerza para que la realidad cambie. Y ese riesgo a veces son errores, son equivocaciones, son cosas que no salen del todo bien, que pensamos que iban a salir de una manera, pero salen de otra, que se iban a dar de una forma, pero se dan de una forma totalmente diferente. Gente que por ahí acudiste, a la cual le pediste ayuda o consejo y de repente te dieron la espalda. Son los riesgos de aquel que se levanta y dice yo voy a hacer algo para que esto cambie. Y repito, aquel que dice yo no me quiero arriesgar, no quiero ningún tipo de riesgos, lamentablemente es aquel que nunca termina de construir, de edificar o de crecer en su vida. Pero lo importante de este pasaje, porque hay algo clave, y es que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, Eliseo, vamos a construir un lugar en que todos podamos caber, en que todos quepamos, pero vení con nosotros. Vení con nosotros. ¿Cuántos están? Porque algunos dicen, no, yo estoy construyendo. Me cuesta, pero estoy construyendo. Me cuesta, pero quiero que mi realidad cambie en lo laboral, en lo familiar, en todos los aspectos de mi vida. Estoy haciendo, me estoy esforzando para que mi realidad sea diferente. Pero ¿sabes algo? Siempre, en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, así como los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, vení con nosotros, decile a Dios, vení conmigo, Señor, vení conmigo, Jesús, vení conmigo, vení con tu gracia, con tu misericordia, porque yo sé que sin vos no puedo hacer absolutamente nada, no puedo construir nada y no puedo salir de la realidad que me está rodeando. Necesitamos la bendición de Dios, necesitamos la gracia de Dios y necesitamos, como dijo Moisés, Señor, si vos no venís conmigo, no me mandes a ningún lado. Si me mandás, vení conmigo. ¿Cuántos le dicen, Señor, vení conmigo? El lunes, mañana domingo también. Todos los días. Vení conmigo, vení con tu presencia. Acompáñame. Quiero que estés conmigo. Quiero tu favor, quiero tu misericordia, porque yo dependo de vos. ¿Quién no depende de Dios? Ahora lo vamos a ver. ¿Quién es aquel que puede creerse
que solo puede, que no le hace falta depender de Dios. Porque una cosa es acudir a Dios. Cuando se nos vino la noche, cuando la cosa se puso fea, acudo a Dios, ¿no? Eso es lo más fácil. ¿Quién no lo hace? Aún muchas veces los incrédulos recurren a Dios en los momentos de necesidad, de desesperación o de angustia. Pero muy distinto es levantarnos cada mañana y haya o no haya necesidad, sea cual sea la realidad que estamos viviendo, sin embargo decirle: Señor, dependo de vos. Dependo de vos. Aunque las cosas están dentro de todo bien, aunque no hay tormentas en el horizonte, sin embargo sigo dependiendo de vos todos los días de mi vida. Oh, dale un aplauso a ese Jesús que no te deja ni te abandona. Pedirle a Dios que te acompañe en toda empresa, en todo emprendimiento, en todo paso, en toda decisión, en todo lo que vas a hacer, en cada puerta que vas a ir a golpear, en cada paso que vas a dar. Decirle: Señor, vení conmigo, dependo de vos. Y de repente, ¿qué le pasó a este hombre? Cuando estaba construyendo, se le cayó el instrumento, se le cayó el hacha ahí a lo profundo del lecho del río Jordán. ¿Y qué pasó cuando se le cayó el hacha? Algo que obviamente es una redundancia. No pudo seguir construyendo. ¿Por qué no pudo seguir construyendo? Porque se le cayó un instrumento fundamental. Y hasta que no se detuvo, hasta que no paró y hasta que no recuperó el hacha que era fundamental para seguir construyendo, no pudo continuar, no pudo seguir adelante. ¿Y cuántas veces puede ser sin darnos cuenta? Otras veces nos damos cuenta que en ese trajín, en ese afán, en esa empresa, en ese emprendimiento, en ese hacer, en ese construir, en ese querer, en ese esforzarme, podemos llegar a perder, así como este hombre perdió el hacha, cosas también fundamentales que sin ellas no podemos seguir construyendo. Y cuando yo hablo de cosas fundamentales, que si las llegamos a perder como perdió el hacha este hombre, si las dejamos olvidadas o las descuidamos, nos impide seguir avanzando, nos impide seguir edificando lo que estábamos edificando. ¿Qué es lo que podemos perder? ¿Cuántos en ese, repito, afán, en ese hacer, en ese esfuerzo, sin querer se olvidan de lo más importante, como la presencia de Dios, como a veces la unidad en la familia? Que lamentablemente cuando están todos queriendo hacer y construir un espacio nuevo, una realidad nueva, y están haciendo todo el esfuerzo posible, que implica tiempo, que implica desgaste, que implica ponerle lo mejor de uno en ese emprendimiento, a veces los que más sufren son la familia, porque no hay tiempo, porque no hay diálogo, porque quizás la ansiedad lo invade todo, ¿no? El cansancio también lo invade todo, el estrés, la exigencia del momento lo invade todo, y lo primero que sufre es la familia, es la relación entre esposos, es la relación con los hijos. Y obviamente también, en primer lugar, lo que sufre es nuestra relación con Dios y por lo tanto nuestra vida espiritual. Y de repente uno se encuentra construyendo, ¿no? Como este hombre. Pero nos damos cuenta que no construimos nada, que no podemos seguir adelante, que hay algo que nos está faltando. ¿Te imaginas este hombre? ¿Cómo iba a seguir construyendo sin el hacha? Imposible. Era lo fundamental. Y hay cosas fundamentales que no podés perder si querés seguir construyendo. Y una de las cosas fundamentales es justamente la presencia de Dios, es la unidad en la familia, es la vida espiritual para poder seguir haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo fundamental. Hay algunos que sin darse cuenta pierden la paz, pierden el perdón, porque quizás se llenan de reclamos, de quejas, se pelean con uno, se pelean con el otro, ¿no? Y de repente piensan que pueden seguir construyendo sin tener lo fundamental. Porque todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que queramos hacer en pos de mejorar nuestra situación o nuestra realidad, que está bien, pero siempre tenés que tener algo fundamental. Como este hombre necesitaba el hacha, vos y yo necesitamos la presencia de Dios, la paz de Dios, el perdón, la vida de Dios, ¿no? Que esté diciendo, la fe, la confianza. ¿Te imaginas construir sin fe? Es como querer derribar un árbol sin el hacha.
Porque algunos en ese trajín, en ese esfuerzo de cada día, sin darse cuenta, pierden la fe, pierden la confianza, se desesperan, se desaniman, se llenan de preocupación, de afán, de ansiedad. ¿Qué fue lo que perdieron? La fe, la confianza. ¿Y qué se puede construir sin fe? Nada. ¿Qué se puede construir sin esperanza? Nada. Entonces quizás alguno esta noche dice, bueno, pastor, lo estoy escuchando y a mí se me perdieron unas cuantas cosas en el camino. De todas las que nombró me anoto en todas. No me quedó ni una. Perdí el hierro, perdí el mango del hacha, perdí todo. No sé, estoy tratando de derribar el árbol con las manos. Cosa que no vas a poder. Cosa que es imposible para nosotros. Por eso si queremos construir o si estamos construyendo, porque muchos de ustedes están construyendo, queriendo cambiar la realidad, no se olviden que hay cosas fundamentales que no podemos descuidar ni podemos perder. Y si las perdimos, las podemos volver a recuperar. Y cuando las recuperes, la presencia, el amor, la fe, la unidad en la familia, la confianza, la paz de Dios, vas a seguir construyendo. Y todo lo que construyas y todo lo que emprendas te va a salir bien porque lo vas a hacer con el favor, con la gracia y con la bendición de Dios. Amén. Ahora lo bueno, obviamente no se trata de abandonar. Porque uno dice, bueno, la verdad yo perdí el hacha, ya está, me voy a mi casa. No estoy hablando de abandonar, no estoy hablando de renunciar, no estoy hablando de dejar, sino estoy hablando de seguir, pero seguir con lo que necesitamos para seguir. Seguir con lo fundamental que no podemos descuidar, ni podemos perder en el camino de ese esfuerzo o de ese trajín que estamos llevando adelante en pos de un nuevo tiempo para nuestras vidas. Porque acá vemos que al igual que Eliseo no se fue, de la misma manera, aunque vos y yo podemos llegar a perder algunas cosas en ese construir, Dios sigue estando. Y por eso este hombre le pidió a Eliseo, lo primero que hizo fue, maestro, al profeta le dijo a Eliseo, se me cayó el hacha y era prestada. Y vos y yo le podemos pedir a Dios. Y Dios, te puedo asegurar, te va a devolver lo que perdiste. Dios te va a devolver lo que perdiste. No le dijo, si te cayó el hacha. No. Dios te va a dar lo que perdiste. Va a hacer que lo recuperes porque Dios quiere que construyas. Dios quiere que sigas adelante. Dios quiere que tu realidad cambie, que tu realidad sea modificada y transformada para la gloria de Dios. Amén. Y entonces, lo primero que Eliseo le pregunta es ¿dónde se cayó? ¿Dónde se cayó? Y primero hay que preguntarnos antes de dónde, ¿qué se me cayó? ¿Qué perdí, no? ¿Cuándo lo perdí? ¿Dónde lo perdí? ¿Por qué? Porque cuando uno ve que no puede seguir construyendo, cuando uno ve que está estancado, detenido, al igual que le preguntó Eliseo al hombre, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿dónde está el problema? Porque si no encontramos el problema, si no identificamos el problema, el inconveniente del estancamiento, el por qué se detuvo todo, si no identificamos dónde se nos cayó el hacha, o qué fue lo que perdimos en el camino, no vamos a poder remediar, solucionar para poder seguir adelante, porque el reconocimiento, escucha, es el principio de todo cambio. El reconocimiento es el principio de todo cambio. Y reconocer es aceptar. Y cuando uno acepta, delante de Dios, es el principio de la respuesta del Señor, es el principio del cambio y de la transformación. O sea que este hombre bien se podría haber hecho el tonto. ¿Hacha? ¿Qué hacha? No, ¿me prestas tu hacha? Bien se podría haber hecho el tonto, sin embargo dijo, no, se me cayó. Reconozco que se me cayó. ¿Dónde? Ahí se me cayó. No puedo seguir adelante. Necesito ayuda. Necesito tu intervención, profeta, para recuperar lo fundamental. Porque sin eso no puedo seguir construyendo. Y todo lo que haga, todo mi esfuerzo va a ser en vano. Porque sin esa hacha no puedo seguir adelante. Voy a ser ineficaz. Y reconoció y aceptó. Y como te acabo de decir, cuando uno reconoce, es el principio de la solución. ¿Por qué?
Porque dice la Biblia que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y la humildad es el principio. ¿Cuántos necesitan un cambio? Una transformación. ¿Cómo empieza ese cambio? ¿Cómo empieza esa transformación? Reconociendo, aceptando, diciéndole a Dios, como este hombre le dijo a Eliseo, la verdad, perdí. Algo perdí en el camino. A veces no sabemos ni qué perdimos, pero sabemos que algo perdimos. A veces no sabemos qué se nos cayó, pero algo se nos cayó porque no es igual que antes, ¿no? Es como que vemos que el esfuerzo es en vano, que las cosas no cambian, que intentamos y no pasa nada, o aún, no solamente las fuerzas no alcanzan, no está el mismo entusiasmo, las mismas ganas. Entonces cuando no está eso, algo se perdió, algo se perdió. Y el primer paso para recuperarlo es decirle, Dios, lo reconozco, que algo sucedió, que antes tenía algo que ya no tengo, porque eso es en definitiva, profeta, tenía algo que me servía, que podía hacer, pero ahora ya no lo tengo más. Y le dice este hombre al profeta, era prestada. Y esto me encanta, era prestada. Porque el principio del cambio no es solamente el reconocer, el aceptar, sino el principio del cambio es darnos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos la creemos, que somos nosotros, que todo lo que hacemos y nos sale bien es gracias a nosotros, que somos los mejores, que lo que tenemos es nuestro y lo logramos solamente con nuestro esfuerzo o con nuestra capacidad, decirle que está lo tuyo, agárrate. Ahí se empieza, así como se le cayó el hacha a este, se nos cae todo a nosotros. Se nos empieza a caer todo a nosotros. Cuando uno, como se dice en la calle, cuando uno se la cree, cuando nos la creemos, cuando te la crees, ahí se empieza a caer todo. Cuando pensamos que somos los mejores, que todo lo conseguimos gracias a nosotros, que nosotros podemos, que nosotros tenemos, que nosotros somos, chao. Ahí se empieza a caer todo, ¿no? Entonces, como el que dice, soy yo, es por mí y es mío encima. A la crees todas. Pero cuando empezás a reconocer que todo viene de Dios, que todo es por Dios, que sin Dios no podés hacer nada, que dependés de Dios para todo, que todo lo que tenés es porque Dios te lo dio. Y si algo te sale bien es porque Dios lo permitió. Y si hay una bendición es por la gracia y la misericordia de Dios. No por nosotros o porque somos algo o porque tenemos algo mejor que el que está sentado al lado nuestro. Cuando reconocemos que sin Él no tenemos nada y sin Él no podemos hacer nada, ahí empezás a recuperar todo. Pues hay una terminología que no digo que está mal, pero a veces nos termina jugando en contra, ¿no? Y pensamos y le decimos, Dios, ayúdame. Y yo con Dios, y yo con Dios, y yo con Dios voy a cambiar el mundo. Yo con Dios voy a cambiar mi familia. Yo con Dios voy a llegar acá. Yo con Dios voy a hacer aquello. Yo con Dios voy a llegar a la luna. Y yo me hago una pregunta. ¿Sos vos con Dios? ¿O es Dios que quiere hacer algo grande? Y por la gracia y la misericordia de Él, te está usando a vos para lograrlo y para alcanzarlo. No es yo con Dios, es Dios conmigo el que va a hacer las cosas. Es Dios conmigo el que va a hacer las cosas. Es Dios conmigo el que va a hacer las cosas. No, te imaginas yo con Dios, o sea, yo voy adelante y Dios viene atrás, dale, vení. No, Dios está con nosotros, pero el plan es de Él. El plano del presente y del futuro es de Él. Lo dibujó Él, lo diseñó Él. Y Él nos quiere usar a cada uno de nosotros para que ese plano que una vez creó allí en el principio de la eternidad se haga realidad en nuestras vidas. Dios quiere, yo con Dios voy a cambiar mi familia. No, Dios quiere cambiar tu familia y por su gracia y su misericordia te va a usar a vos como un instrumento para lograrlo, para hacerlo. Yo con Dios voy a... No, Dios con vos. Decirle que está lo tuyo. Es al revés. Por eso es prestado. Y no hay nada más sano. No hay nada más sano, escuchá, que reconocer como lo hizo este hombre, que lo que tenemos es prestado.
Es prestado. Papá, mamá, aún tus hijos, aún tu familia, hombre, mujer, es prestada. Dios te la dio para que la administres, pero no deja de ser de Dios. Entonces, si es de Dios, porque eso también, ¿sabes lo que hace? No nos quita responsabilidad, pero sí nos quita peso. ¿Por qué? Pues si es de Dios, Dios es el primer interesado en que tu familia sea salva, en que tus hijos conozcan al Señor. Dios es el primer interesado en que ese hogar sea restaurado, cambiado y transformado. Dios es el primer interesado en que te vaya bien. Porque todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios y somos simples, lo dice la Biblia, administradores de lo que Él puso en nuestras manos. Aún la vida misma, aún el respirar, aún el levantarte a la mañana, aún ese trabajo, es porque Dios te lo dio. Y acá viene lo más maravilloso que mencionaba al principio. Por eso este sermón se llama, ¿no? El hacha que flota. Un palo hace flotar el hacha. ¿Cuántos se animan a hacer la prueba ahí? Van al Río de la Plata, tiran el hierro, un pedazo de hierro, y ahí tienen un palo en el agua a ver si flota el hierro. Pero ¿sabes qué? Es como decirte el sordo que oye, el ciego que ve, el mudo que habla, el muerto que resucita. Porque las cosas imposibles para nosotros, como hacer que un hierro flote, necesitan soluciones sobrenaturales. Necesitan soluciones sobrenaturales. Por eso este hombre ni lo intentó, directamente acudió al profeta. Por eso en esas necesidades, en esas realidades que son imposibles para nosotros, no va a ser con nuestra mano, no va a ser con nuestro poder, no va a ser con nuestra capacidad, va a ser la obra sobrenatural de parte de Dios, de parte del Señor en cada uno de nosotros. Ni siquiera lo intentes, sino decirle a Dios: Dios, yo ya sé que yo no voy a poder, esto es imposible, pero lo que es imposible para mí, para vos es posible. Vos sí podés hacerlo, porque vos sos un Dios de lo sobrenatural. Vos sos el Dios de lo imposible. Vos sos el Dios de los milagros. Vos sos el Dios de las maravillas. Él lo va a hacer, ¿sí o no? Cuanto más rápido reconozcamos, porque a veces somos medios lentos. Cuanto más rápido reconozcamos que es imposible para nosotros, más rápido Dios va a obrar. A veces Dios no obra porque sin darnos cuenta le estamos diciendo: Dios, déjame a mí, déjame a mí, No. Cuanto más rápido reconozcamos: Dios, no puedo, más rápido Dios va a obrar en cada una de nuestras necesidades. Ahora, ¿cuántos, volviendo a este ejemplo, cuántos reconocen? Pues por ahí lo que se te cayó en la familia, en la economía, es alguna otra área de tu vida, ¿no? ¿Cuántos reconocen que tienen el hacha hundida? O no tienen lo que tenían antes. Como diciendo: ¿qué fue lo que perdí? ¿Qué perdí? Eso es reconocer: se me cayó el hacha, se me hundió el hacha. Y vos la querés volver a levantar y no vas a poder, porque necesitas la intervención sobrenatural de Dios. Necesitas que el poder de Dios lo haga. Y hablar y decir que un hierro flota por el simple hecho de echar un palo en el agua. Decime si no es lo mismo que decir que nuestra vida fue cambiada. ¿A cuántos Dios les cambió la vida? ¿A cuántos Dios los transformó? ¿A cuántos Dios los liberó? Es lo mismo que decir que vos y yo fuimos cambiados, transformados, liberados, cada uno de sus cosas, por una cruz que se levantó hace 2000 años. Y por un hombre llamado Jesucristo que fue clavado en esa cruz hace 2000 años. Y lo que pasó hace 2000 años tiene efecto hoy, 2000 años después, para cambiarnos, sanarnos, transformarnos, liberarnos, levantarnos, darnos vida y vida en abundancia. Cuando vos le vas a alguien y decís: mira, la cruz de Jesús hace 2000 años me cambió la vida hoy. ¿Qué?
Es lo mismo que decirle, mirá, se me cayó el hacha, ahí, el hierro, el hacha, ahí 2 metros abajo del agua, tiré un palo y se levantó. Es exactamente igual, porque así obra Dios, así obra el Señor, así obra el Espíritu Santo. Amén. Y lo que se hundió, Dios lo puede volver a levantar. Lo que se te cayó, Dios te lo puede devolver. Lo que perdiste, lo podés volver a tener. Lo que se te quedó en el camino, Dios te lo puede volver a restaurar. ¿Sí o no? De la misma manera que por medio de esa cruz, un hecho de hace 2000 años, nuestra vida cambia hoy, 2000 años después. De la misma manera, anda a decirle a la gente que un drogadicto fue libre. ¿Y qué hizo? ¿Se internó? No. Creyó en la cruz del Calvario, que Jesús fue crucificado y fue libre de la droga. Sí, claro, anda. Es exactamente igual, porque así obra Dios. Así obra Dios. Como cantábamos hace un momento, así eres tú. Dios de milagros, Dios de maravillas, Dios que abre caminos. Así eres tú. Y de la misma manera que hace eso, puede hacer lo que te está faltando. Te puede dar lo que estás necesitando. Puede cambiar lo que vos estás queriendo que cambie. Puede devolverte lo que se te cayó, lo que se te hundió, lo que perdiste. No hace falta resignarnos, no hace falta llorar o lamentarnos. ¿Te imaginas a este muchacho? ¡Wow! Se me cayó el hacha, chao, hachita. No. Nunca más. Mi hachita querida, cuando yo te vuelva a ver. Algunos lloran un tango, ¿no? Con las cosas. Pero nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y si quizás lo que se hundió, alguno dice, mira, lo que se hundió, te digo la verdad, pastor, es mi vida misma. Yo siento que estoy hundido. De la misma manera que el profeta Eliseo hizo levantar nuevamente el hacha, de la misma manera, la cruz de Cristo, el sacrificio del Señor, el poder de Dios te puede volver a levantar y te puede volver a poner en carrera para que sigas construyendo un presente diferente y un futuro mejor para la gloria de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Igual. Solo tenés que decirle, como le dijo a este hombre, Jesús, se me cayó el hacha, se me hundió el hacha. O quizás esa hacha sos vos mismo y tenés que decirle, Jesús, me siento hundido. Levántame una vez más. Y te puedo asegurar que Dios te va a volver a levantar. ¿Cuántos dicen amén? No hay, escuchá, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Primero levantate vos y después se va a levantar todo lo demás. Primero Dios te va a levantar a vos, va a levantar lo que se te perdió, quizás adentro del corazón, lo que se te hundió acá adentro. Porque a algunos se le hundió la fe, se le hundió de tanto escuchar noticieros, se le hundió la esperanza. De tanto, ¿no? Quizás escuchar malas noticias o con la misma gente que nos rodea en el día a día, ¿sí o no? ¿Por qué escuchás hoy en día? Es muy difícil. Pero uno tiene que estar allí y a veces estás al lado de 4 hachas hundidas y vos decís, bueno, me hundo yo también. Pero Dios te puede volver a levantar. Dios te va a volver a levantar. Dios te va a volver a poner de pie. Amén. Dios te va a volver a poner a flote. Te va a volver a poner a flote para que sigas construyendo, sigas tomando decisiones, sigas avanzando. No solamente para tu vida, sino para tu casa, tu familia y todas las áreas de tu existencia. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso a Jesús por eso. Dios no se desentiende. Dios no da vuelta al rostro. Dios no te da la espalda. Dios no se hace a un lado. Dios no se hace el desinteresado como la gente. Dios no va a buscar a otro. Dios no va a buscar a otro. Dios no te cambia por otro. Porque Dios te rescató a vos. Además de otro, pero también te rescató a vos. Dios no te descarta. Dios, en este pasaje lo estamos viendo. Bueno, buscate otra hacha, total. No. Pues ¿qué era más fácil? ¿Qué era más fácil? Decilo. ¿Qué era más fácil? Andá, buscate otra hacha, pedile prestado otra a alguno que anda por ahí. Seguro que hay más de un hacha. Eso era mucho más fácil que volver a hacerla flotar esa hacha hundida.
¿Cuántos se equivocaron? Aún en el camino de Dios. ¿Cuántos cerraron? ¿Cuántos quizás dicen, metí la pata? Me equivoqué, fallé. Y pensamos que Dios nos va a dejar hundidos ahí, como el hacha esta en el lecho del río Jordán, y se va a buscar otra hacha. ¡No! No, vos sos un instrumento especial, vos sos un instrumento único en las manos del Señor, con el cual Dios quiere seguir construyendo su reino y quiere seguir salvando a muchos, y esos muchos están en tu familia, están en tu casa, están tus vecinos, están tus compañeros de trabajo y están todos los que te rodean. Y Dios te eligió a vos, y si Dios te eligió a vos, Dios no te va a desechar. Antes, ¿sabés lo que va a hacer? Te va a volver a levantar. ¡Wow! Te va a volver a levantar, te va a volver a poner de pie, te va a volver a sacar a flote para que sigas siendo un instrumento útil en las manos del Señor. Porque algunos, yo sé, se siente como el hacha abandonada que se hundió en el lecho del río y ya no tiene esperanza. Pero ¿sabes algo? Dios no deja de mirarte. Dios no deja de pensar en vos. Dios no deja de ocuparse de vos. Y Dios no deja a ninguno de sus hijos hundidos en el fondo de la vida, en el lecho de las circunstancias. Dios siempre los va a volver a ir a buscar y Dios siempre los va a volver a levantar. Y esos, seguramente, muchos de los que están acá en esta noche van a decir, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Porque a veces pensamos que Dios piensa como el ser humano, ¿no? Porque en el trabajo, cuando uno no sirve, llama al otro. En el diario vivir, cuando uno se equivoca, este no sirve, llama al otro. No, llama al otro, llama al otro. Y pensamos que Dios hace lo mismo. No, Dios no busca otra hacha. Vos sos el instrumento escogido en las manos de Dios para grandes cosas y para la gloria del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.